En el credo de Nicea declaramos: creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. En esta conferencia queremos entender cómo las comunidades históricas han enfrentado esta cuestión. ¿Es la Iglesia una sola? Aunque la Iglesia siempre ha luchado para preservar su unidad, la realidad histórica es que la división siempre ha existido entre nosotros y por tanto siempre ha existido este desafío. ¿Cómo podemos mantener nuestra declaración doctrinal que creemos que la Iglesia es una sola y al mismo tiempo enfrentar la realidad que hay muchas divisiones entre nosotros? El problema con las divisiones que han ocurrido dentro de la Iglesia es que cuando los grupos se forman, cada uno acusa al otro de haberse separado de la Iglesia verdadera o de la doctrina verdadera. Lo que queremos hacer en esta conferencia es hacer un breve rastreo de las divisiones más significantes que ocurrieron antes de la Reforma Protestante. Como mencionamos en una conferencia anterior, el primer cisma importante tenía que ver con la controversia donatista. Esta controversia empezó en el año 311, cuando un grupo de obispos en Cartago quejaron que el obispo actual había sido ordenado por un traditor y que por tanto no era legítimo. Eventualmente estos obispos respaldaron a un hombre llamado Donato, que según ellos era el obispo y el único obispo legítimo de Cartago. Así que en esta ciudad habían dos hombres que afirmaban ser el obispo legítimo. Y dentro de poco tiempo habían obispos paralelos en diversas ciudades y regiones del norte de África. Esta separación duró así por casi 3 siglos y no terminó hasta que el cristianismo ortodoxo se disminuyó en el norte de África a causa de la invasión de los musulmanes. Otra controversia que afectó, otra división que ocurrió dentro de la Iglesia tenía que ver con el arrianismo. Desafortunadamente, el Concilio de Nicea no resolvió este asunto. Después de la muerte de Constantino, su hijo Constancio II obraba a favor de los obispos arrianos. En el año 357, los obispos arrianos llamaron su propio concilio en la ciudad de Sirmium, deshaciendo los cánones principales del concilio de Nicea. Y después de Constancio, seguían otros emperadores que estaban a favor del arrianismo. Y no fue hasta el año 381, en el segundo concilio ecuménico de Constantinopla, que se resolvió finalmente este asunto entre las iglesias que formaban parte del Imperio Romano. Sin embargo, esto no fue el fin del arrianismo. En el IV siglo, un misionero arriano llamado Ulfilas había llevado la doctrina arriana a las tribus germánicas de Europa. Se tradujo la Biblia a la lengua gótica y dentro de poco tiempo reinos completos se habían convertido al cristianismo al estilo arriano. Así que al principio del VI siglo, España, Francia, Italia, Alemania, prácticamente todo lo que es Europa occidental, incluso el norte de África, fue el dominio de reyes cristianos que seguían la fórmula doctrinal de Ario. Y no fue hasta el VII siglo que estas naciones adoptaron el credo de Nicea
y lo que hoy conocemos como la doctrina de la Trinidad. Otra división que ocurrió dentro de la iglesia se trata de lo que llamamos el movimiento nestoriano o las iglesias nestorianas. En el V siglo, habían varios teólogos que en referencia a la Virgen María usaban el término Theotokos, que significa la Madre de Dios. Nestorio era el obispo de Constantinopla, un obispo sumamente importante, que no estaba de acuerdo con este término. Para Nestorio, al llamar la Virgen María la Madre de Dios, significa que ella existía antes de su nacimiento, porque Dios es eterno y por tanto, si María es la Madre de Dios, casi le da como un carácter de eternidad. Para Nestorio, él prefería el término Christotokos, es decir, que él estaba de acuerdo con la idea que María era la madre de Cristo, la encarnación de Dios. Más bien, María no era la madre de Dios. En el año 431, en el concilio de Éfeso, las iglesias que seguían la enseñanza de Nestorio y Nestorio mismo fueron excomulgados, porque los obispos en aquel tiempo tenían el sentir que si llamamos a María la Madre de Cristo, mas no la Madre de Dios, en cierta forma estamos creando una separación en lo que es el carácter y la naturaleza de Jesucristo. No podemos dividirlo en dos. Entonces, si Cristo es Dios y María es su madre, entonces María es la Madre de Dios. Ahora, había un buen grupo de obispos que apoyaban a Nestorio y ellos no se dieron por vencidos. Las iglesias bajo el liderazgo de Nestorio y sus compañeros seguía creciendo y seguía avanzando en lo que hoy es Irak, Irán, Afganistán, y enviaron misioneros hasta la India y China. Y hasta el día de hoy, las iglesias nestorianas siguen existiendo. La siguiente división ocurrió poco tiempo después del concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo. En el siglo V había un debate teológico dentro de las iglesias sobre la naturaleza de Dios. El concilio de Calcedonia llegó a la conclusión que Cristo tiene dos naturalezas, que es 100% Dios y 100% hombre. Y estas naturalezas no pueden ser separadas, ni divididas, ni confundidas. Sin embargo, prácticamente todos los obispos de Egipto no estaban de acuerdo con esta conclusión. En una doctrina que hoy se conoce como el monofisitismo, los obispos de Egipto declararon que en Cristo se unen perfectamente la naturaleza de Dios y la naturaleza de hombre, y el resultado es una sola naturaleza. Los obispos de Egipto llegaron a la conclusión que el diofisitismo de sus oponentes no estaba de acuerdo con la doctrina histórica y apostólica y rehusaban aceptar el decreto del concilio de Calcedonia. El resultado es que una vez más vemos que la iglesia se dividió. En este caso, la diferencia teológica fue un punto importante, pero también habían otros factores que contribuían a la separación, como el nacionalismo o la política. En este caso, la separación sigue hasta el día de hoy. La iglesia cristiana de Egipto, tanto como la iglesia ortodoxa de Etiopía, forman parte de lo que conocemos como la iglesia copta. Y la iglesia copta insiste
que es una iglesia histórica, apostólica, con un linaje que viene directamente de los apóstoles. Después del concilio de Calcedonia, habían otras iglesias nacionales que también afirmaban su desacuerdo. Las iglesias en Armenia, las iglesias en Georgia, se volvieron iglesias autónomas a partir de este momento de la historia y siguen así hasta la fecha. Y finalmente llegamos a lo que es el gran cisma del año 1054. El cisma de 1054 resultó en lo que fue la separación de las iglesias occidentales y las iglesias orientales. Y es la razón por la cual hoy en día tenemos la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental. Hoy día hay unos 200 millones de personas que se identifican como miembros de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Y así que aparte de la Reforma, esta es la división más significante de la historia cristiana. Para empezar, quiero enfatizar que prácticamente desde el principio habían diferencias entre las iglesias del Oriente, de Grecia, Siria, Turquía, Palestina, y las iglesias del Occidente, es decir, Europa. Diferencias de lengua, diferencias de cultura y siempre diferencias de teología. Los líderes de las iglesias eran conocidos como metropolitanos. Habían 5 ciudades principales en el mundo cristiano: Alejandría, Jerusalén, Antioquía, Constantinopla y Roma. Y los obispos de estas iglesias tenían un papel más elevado que los obispos de otras ciudades. Los obispos orientales siempre respetaban al obispo de Roma o el Papa y en cierta manera estaban dispuestos de reconocerlo como el primer obispo entre obispos iguales. Es decir, lo respetaban, pero no podemos decir que se sujetaban a él. Entonces, a causa de estas diferencias, se iba aumentando la tensión entre las iglesias del Oriente y las iglesias del Occidente. Y el punto de inflexión llegó en el año 1054. En este año, el conflicto se volvió tan tenso que los líderes de las iglesias orientales y los líderes de las iglesias occidentales excomulgaron los unos a los otros. Es un poco complicado determinar quién actuó primero y aún más complicado determinar cuál grupo tenía la razón. Desde el lado occidental, ellos reclamaban tener la razón por el hecho que el obispo de Roma es el sucesor del apóstol Pedro. Según los obispos del Oriente, el sucesor de Pedro merece respeto, pero él no tenía la autoridad para excomulgarles a ellos, porque ellos también eran sucesores de los apóstoles. Para concluir, volvamos al punto donde comenzamos. En el credo de Nicea, los cristianos afirmamos que creemos en una sola iglesia. Desde mi punto de vista, hay 2 maneras de mantener o sostener esta declaración doctrinal. 1, podemos insistir que la unicidad de la iglesia se constituye desde abajo, aquí en la tierra, y que por tanto hay un solo cuerpo que tiene el derecho de ser la iglesia en la tierra. Los católicos insisten que la Iglesia Católica Romana es esta iglesia. Pero los ortodoxos también insisten que ellos son esta iglesia. Y aún entre los evangélicos hay algunos movimientos que cuestionan la legitimidad de otras iglesias. Así que, si hay una sola iglesia verdadera aquí en la tierra, habrá que
habrá que debatir cuál grupo tiene el derecho de afirmar que ellos son esta iglesia. La segunda alternativa es que podemos concluir que la iglesia es una sola, pero que la unicidad de la iglesia se constituye desde arriba, es decir, en el cielo. En esta forma de pensar, nuestra identidad como iglesia se basa en nuestra comunión con la Trinidad por medio de nuestra unión con Jesucristo. En este sentido, la iglesia verdadera no es invisible porque consiste de personas reales. Sin embargo, tendríamos que decir que esta iglesia no existe bajo la supervisión de un solo líder o no existe dentro de una sola organización, sino más bien esta iglesia tiene una pluralidad de líderes y organizaciones. Tal vez en un curso de teología podemos continuar con esta conversación, pero desde mi punto de vista, estas son las alternativas que tenemos si verdaderamente creemos que la iglesia es una sola.